Finalmente, ya conociendo o ya habiendo visto las expresiones o qué representan o en qué afectan a la gráfica las constantes A, B y C, vamos a hablar de los puntos importantes que uno debe tener en cuenta en una gráfica. Esta gráfica que ustedes ven representada aquí a la derecha, vamos a ver qué puntos son los que hacen que yo pueda tener en cuenta a la hora de trabajar una función cuadrática o una parábola, que aquí no vamos a llamar parábola, sino función cuadrática, para poderla dibujar y que son fundamentales en su representación. Entonces, el primero, el vértice. El vértice en X se halla con la fórmula menos b sobre 2a. Esa fórmula viene del tema de derivadas y se demostró así, ya está demostrado por los matemáticos que el valor del vértice en X es menos b sobre 2a. Ese vértice en X es bien importante porque representa dos cosas. Está formado por dos valores, uno en X y otro en Y. El vértice se corresponde, el valor en X es menos b sobre 2a y el valor en Y de ese vértice es f de menos b sobre 2a. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras es esto, que ustedes calculan ese valor de X del vértice y luego en la función que tengan sustituyen X por ese número y el valor que se obtenga será el valor de Y del vértice. Hay una característica importante que tienen ustedes que analizar a la hora de hallar el x en igual a menos b sobre 2a. Ese x representa dos cosas. Uno, la parte x del vértice, o sea, un valor de ese punto, que es el vértice, pero adicionalmente al escribirlo x es igual a menos 2 sobre 2a también representa una función, y esta función se conoce como eje de simetría, que en pocas palabras es una recta vertical que me parte a la gráfica en dos. Entonces, tiene dos representaciones, una recta vertical que se llama eje simetría, el x igual a menos b sobre 2a, y a su vez representa el punto, el valor en x del vértice. Entonces el vértice es el punto más abajo o más arriba de la gráfica, dependiendo pues el valor de a, que ya se explicó antes. El segundo punto importante es el corte con y. Ya definimos que el corte con y es igual a c, o sea, el valor de las constantes nos va a dar el corte de la gráfica. Como ven en la gráfica que tenemos ahí, el corte será igual a la constante c. ¿Qué número tenga c? Ahí nos va a cortar el eje y. El tercer valor que hay que analizar es el corte con x. El corte con x se halla cuando la y vale igual a 0, que en pocas palabras es que la función cuadrática, la y se reemplaza por un 0 y nos va a quedar ax a la 2 más bx más c igual a 0. Esa forma de la función se puede resolver de tres maneras. Por factorización, por completar cuadrados o por la fórmula cuadrática, que es la que vamos a utilizar en algunos de nuestros problemas, pero también voy a explicar las otras. Entonces, por la fórmula cuadrática, que ya la ven ahí abajo, que es x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta fórmula es muy práctica porque simplemente es usar los valores de a, b y c, reemplazarlos en esa fórmula, hacer las operaciones y obtendremos los cortes en x. De esa fórmula aparecen dos cosas importantes. Las gráficas, por ejemplo, esta gráfica que tenemos acá en este ejercicio, tiene dos cortes en x, x1 y x2, pero no siempre es así. Para eso se trabaja con el término de la función cuadrática. El término que está dentro de la raíz, que es b al cuadrado menos 4ac, se conoce como discriminante. Y ese discriminante nos permite saber los cortes. Si el discriminante es mayor a 0, entonces habrán dos cortes en el eje x. Si el discriminante es igual a 0, solo habrá un corte, es decir, el vértice se posa sobre la gráfica, se posa, perdón, sobre el eje de las x apenas lo toca. El vértice toca al eje de las x y así habrá un solo corte, la única manera. Y cuando el discriminante es menos a 0, quiere decir que la función no me corta al eje x. O sea, si está de esta manera, está por encima del eje x. Si la es negativa, pues estará por debajo del eje x. Eso es parte fundamental de lo que nos analiza el discriminante. Entonces ahí tenemos nuestros puntos notables, resumiendo.
el vértice que se compone un valor en X y un valor en Y. El valor en X también representa una función conocida como eje de simetría. Está el corte en Y, que es igual a la constante C, y están los dos cortes en X. Con esto sería la información fundamental para poder interpretar de manera básica qué es lo que yo debo determinar en la función cuadrática, cómo la debo afrontar y qué datos debo encontrar, que son puntos notables o puntos importantes, y con eso puedo representarla gráficamente. Con esto damos por terminado nuestro video. Espero que este video sea didáctico, que haya sido de su agrado y les sirva de una manera informativa para hacerse una idea de cómo deben afrontar ustedes estas funciones. Ya vendremos en otros videos a mostrar cómo se hace la resolución. No siendo más, me despido de ustedes. Soy Eduardo Cárdenas, estamos en Matemática Empírica. Nos vemos en otro video. Hasta pronto. No olviden suscribirse al canal y darnos su like. Y no se les olvide visitar nuestro canal también de Instagram Matemática Empírica. Mucha suerte, buena fortuna. Chao.